Saludos República Dominicana, bienvenidos a su agenda municipal, el programa que da seguimiento a los territorios, a sus gobiernos locales, a las instituciones. Hoy vamos a conocer qué está pasando en la agenda de una de las políticas públicas más importantes de la República Dominicana y que Estado alguno esté implementando. Como dice el eslogan, ser niño o niña nunca ha sido mejor. Hoy vamos a hablar de la primera infancia. Hoy tenemos el placer de tener dos grandes amigos como invitados que son parte del INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Tengo el placer de presentarles a Larisa Pelletier, quien es la directora de Desarrollo Infantil, y a mi querido amigo Rafael Jiménez, quien es el encargado de relaciones con autoridades y gobiernos locales. A ambos feliz de tenerlos aquí como invitados. Gracias. Gracias, nosotros también felices de estar contigo. Así es un gusto. Hablar de un tema que nos apasiona a todos, ¿verdad que sí? De niños y niñas. Así es. Así es. Cuéntenme, tenemos ya varios años que desde el gobierno del presidente Danilo Medina impulsando un tema que quizás nunca estaba, ¿verdad?, en la agenda. Pero antes de que me respondan, permítanme brindarles un rico café Santo Domingo con el que todo dominicano se despierta, ya que los quise despertar tempranito. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de niños y niñas. Esto es una política pública que yo recuerde, quizás eran acciones Gracias. muy pequeñitas que el gobierno alguno hace, pero así con tanto énfasis, Gracias. con tanta voluntad política, con tanta articulación, yo personalmente no recuerdo que se haya hecho lo que se está haciendo. No, Cuéntenme. claro que no. Realmente, para la República Dominicana, este es un momento histórico, es un tiempo de fiesta. Las personas que hemos estado vinculadas al tema de primera infancia, nos sentimos que el sueño es una realidad, puesto que es una deuda social que el país tenía con relación a lo que es atender a nuestra población menor de 5 años y que, como muy bien dices, Francis, a partir del decreto 12013, realmente logramos que se inicie todo lo que es gran revolución de atención a los niños menores de 5 años, que es la política de atención. Por primera vez y partiendo desde el 2013, nosotros comenzábamos, el país tenía al menos de 18,000 niños y niñas atendidos de la primera infancia. Y en este momento pasamos de los 200,000 niños y niñas atendidos, lo que significa un avance impresionante en términos de la cobertura, de la atención, pero además en una política que es prácticamente modelo también en América Latina por su novedad, por la forma en que el país se ha planteado atender a su población menor de 5 años, el modelo de atención y lo más importante, la manera de cómo trabajamos a nivel de los territorios, que es esa articulación en red, como se promueve y se trabaja. Justamente uno de los grandes desafíos de implementar una política como esta es cómo lograr armonizar tantos actores que intervienen para lograr. En el caso de ustedes, que son un instituto nuevo, les ha tocado también el tema de articulación. ¿Qué instituciones ustedes han logrado articular, alinear? Y en el caso tuyo, Rafael, tienes que hablarme obviamente de los ayuntamientos. Sí, la política de primera infancia es intersectorial y es una de las características más importantes de esta política, la intersectorialidad. Muchos sectores públicos y privados participan para lograr atención integral de calidad a los niños y a las niñas. Y por supuesto, parte de las instituciones que participan de esta integralidad son los gobiernos locales. Y los gobiernos locales juegan un rol importantísimo, porque como decía la señora Larisa, esta política se desarrolla en el territorio y desde el territorio. O sea, la territorialidad es fundamental para poder implementar esta política desde una lógica de redes de servicio, porque nosotros funcionamos con un centro CAIPI o estancia infantil vinculada a otros centros CAFI, 3, 4, 5, 2, pero es una integración que se da al interno del servicio. Y esa integración se da de una atención, digamos, de jornada completa, también con una atención que se da en el hogar a la familia. Y por eso ese desarrollo entre el centro CAIPI y los centros CAFI, pero también entre los servicios que tenemos
digamos, salud, digamos, Junta Central Electoral, que están en el territorio, pero digamos también gobiernos locales que están en el territorio, porque ese territorio que se ha definido para esa articulación en la red está en una demarcación específica y te permite vincular el gobierno, las instituciones que están en ese territorio y es lo que va a garantizar la calidad en el servicio. Vamos a hacer que la ciudadanía entienda este proceso que es hermoso y complejo. Estamos hablando que hay una estancia infantil que obviamente es hermosa y es la que más llama la atención a la ciudadanía, pero en torno a esta estancia hay lo que ustedes me están llamando centros comunitarios, sí, que le llaman CAIPI. CAFI. Y eso es lo que constituye una red de servicios, que hay un grupo de niños que van a la estancia, pero hay otros que van a los centros comunitarios, pero se brinda una cobertura a la mayor cantidad en un territorio. Y una atención integral, que es lo más importante. No importa cuál de los dos servicios, las estrategias con las que trabajamos con los niños respetan el modelo de atención. Hemos dicho que como país la atención a los niños tiene que tener 6 componentes fundamentales. Los niños deben recibir educación inicial y estimulación temprana, los más pequeñitos, deben recibir una atención en salud y nutrición, deben recibir todo lo que tiene que ver con la protección de su persona, ¿verdad?, contra cualquier forma de violencia que pueda recibir o no los niños. Tiene que recibir su acta de nacimiento, ese acta de nacimiento que en el caso nuestro, exactamente, es el primer derecho que debemos garantizar. Como decía Rafael, esta es una política de derechos, es una política intersectorial, si no, no puede funcionar. También tiene que ver todo lo que es la participación comunitaria y, por supuesto, la atención a niños y niñas con discapacidad. Entonces, esos 6 componentes que el país ha definido, que son su modelo de atención, se entrega tanto en CAIPI como en CAFI, de manera diferente. Es muy importante decir que los niños y niñas que van a CAIPI o a CAFI no es voluntario o no es opcional o no es que, digamos, nosotros decidimos directamente. Tú sabes, Francis, que esta política está fundamentada en un diagnóstico sociocomunitario. Todo empieza con un levantamiento en la comunidad que nos determina las características socioeconómicas en las que viven los niños y las niñas, y sociales, es decir, qué condiciones de familia viven nuestros niños y niñas en los territorios que han sido priorizados como los territorios de mayor índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, ya que vivan ahí, los hace aptos para estar en cualquiera de los 2 servicios. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos casa por casa, esto es un levantamiento censal, o sea, todas las casas, y se identifican todos los niños menores de 5 años, esa información entra a un sistema que establece unos índices de vulnerabilidad y nos dice cuáles niños y niñas están en las condiciones más difíciles para poder atender su primera infancia. Ellos van a CAIPI, o a estancia infantil, o a la casita de colores, como se conoce a nivel comunitario, y esos niños y niñas reciben una atención de 5 horas, como decía, de 8 horas, como decía Rafael, y reciben 5 alimentos. Nosotros nos aseguramos de la carga, el 70% de la carga nutricional que ese niño o niña requiere, todo lo que es la atención educativa y todo lo que el modelo indica que se atienda allí. El resto de los niños son agrupados por núcleos y son agrupados para ir a CAFI o al programa de base familiar y comunitaria, en donde la atención está focalizada en la familia, en fortalecer la práctica de crianza, es decir, cómo la familia puede hacer una mejor atención, dar una mejor atención a sus niños y niñas. Y en el centro comunitario, que nosotros en que funcionamos, los niños vienen 2 veces a la semana, los de 3 a 5 años, a recibir educación inicial, y los de 45 días a 2 años vienen cada 15 días con su familia a recibir lo que es la estimulación temprana. Pero también nosotros vamos a la casa. Esa estrategia de visita domiciliaria nos permite no solamente ver cómo viven los niños y las niñas, sino todo el potencial para mejorar ese ambiente de atención. Entonces, ambos programas no pueden llevarse a cabo sin la articulación, como decía Rafael, con las otras instituciones del Estado que son corresponsables de la garantía de derechos. Yo no ofrezco la salud, me lo tiene que dar salud pública. Yo no doy el acta de nacimiento, tengo que tener una articulación con Fiscalía, tengo que tener una articulación con la Junta Central Electoral. Yo no puedo activar el sistema de protección sola para un caso de violencia. Entonces, esta es una política que no podemos hacerla solos. Creo que hay que rescatar algo importante de todo lo que has comentado, Larisa, y es que a veces se puede
simplificar lo que se está haciendo. Son estancias muy bonitas, casitas de colores, donde los niños son atendidos y la mamá puede ir a trabajar. Sí. Eso es mucho más que eso. Así es. Sobre todo los que somos mamá, que sabemos que si el niño no es adecuadamente estimulado en sus manitas, mañana no va a poder escribir correctamente. Que si el niño no es estimulado adecuadamente, su aprendizaje va a tener dificultad, sin hablar de la alimentación, del cuidado, de su salud y de todo este sistema que es una protección integral, que es realmente la base del desarrollo de cualquier país. Sí. Yo creo que eso es importante rescatarlo para que se entienda el verdadero alcance de una política tan importante como Así esta. es. Y lo que queremos nosotros es lograr desarrollo infantil temprano. O sea, el objetivo final es eso. Y lo que planteaba Larisa al principio, al 2012 teníamos 18,000 niños que desde el Estado estábamos atendiendo. 6 años después, estamos hablando que casi 300,000 niños y niñas han sido impactados por esta política. O sea, pienso que esa brecha social de la atención integral a la primera infancia se va cerrando y es uno de los objetivos de las políticas sociales que se impulsan desde el gobierno y desde el Estado. Y cumpliendo con un derecho fundamental que tenemos desde que nacemos. No, ese enfoque de derecho, como planteaba Larisa, es fundamental. Es la base. Y es uno de los componentes que nosotros impulsamos. Cuando involucramos las familias, estamos creando una cultura de ciudadanía, de participación. Estamos logrando que ellos asuman, digamos, lo que le corresponde en la práctica de crianza de sus niños y niñas. No es que el Estado tiene que convertirse en el papá, el Estado tiene que garantizar las condiciones, pero quien tiene que asumir el rol de padre o madre son los padres y madres de esas niñas. Y nosotros como Estado y como institución pública tenemos que impulsar junto con otros sectores justamente que se asume esa política y en esos sectores tan carenciados que donde nosotros estamos interviniendo, todavía más tenemos que impulsar, crear y levantar de abajo hacia arriba, así como hacemos que los niños, digamos, crezcan y construyan el futuro y que el presidente cuando se lanzaba el plan en abril del 2013, justamente decía que esta política tiene que ser la siembra del futuro. Así es. Nosotros tenemos que hablar de muchos temas, pero yo quiero empezar de algo que Larisa identificaba. Esto empieza con un estudio, pero obviamente necesitamos terrenos para hacer las estancias. ¿Cuántas estancias actualmente hay? Los centros no necesitan terreno porque ya ahí hay otro mecanismo, pero me imagino. necesitan un local. Sí. Necesitan un local y de eso quiero hablar. ¿Cuántas estancias construidas hay actualmente? Y la pregunta obligada que ya me estaban escribiendo y los muchachos pasándome letreritos con las preguntas. ¿Esto está en todo el territorio? Sí. ¿Esto todos los territorios, municipios y distritos tienen o tienen algún criterio de ubicación territorial? Mira, esto es una política focalizada. O sea, aunque es una política nacional, estamos en las 31 provincias del Distrito Nacional, pero desde el inicio fue una política focalizada porque es un proyecto piloto país y estamos en todo el país, pero no necesariamente en todos los municipios. Al principio nosotros definimos unos tipos de territorio. Definíamos un municipio completo, definíamos un municipio casco urbano, definíamos municipio, por ejemplo, por sectores, por barrio, porque la focalización de vulnerabilidad era importante en esta selección de los territorios. Pero en este momento, o sea, nosotros estamos en todo el país, en todas las provincias del país, en algún municipio, en 3, 4 municipios. Se me ocurre pensar en La Vega, no sé si tú conoces esa provincia. Claro. En La Vega nosotros estamos en todos los municipios. Jima sería el último municipio en entrar. San Francisco de Macorís estamos en el casco urbano, lo proyectamos por barrio, pero a la hora de hacer la intervención ya estamos prácticamente en todo el casco urbano de San Francisco de Macorís, por mencionarte 2 territorios. ¿Cuántas estancias más o menos hay construidas? En este momento tenemos 113 en total. De esas 113 hay 51 que eran los antiguos CIANIs que administraba el CONANI anteriormente y que en enero del 2015 pasaron a ser gestionadas por el INAIPI.
y 507 CAFI o centros comunitarios, que como tú decías, ciertamente las estancias se construyen, tenemos que tener un terreno con unas características, hay un proceso de licitación para poder construirla, pero en el caso de los CAFI, el reto es conseguir locales comunitarios que nos permitan adaptarlos, adecuarlos para poder ofrecer la atención de educación y de estimulación temprana, sobre todo. Y ese es el reto en el caso de los CAFI, porque no en todos los territorios conseguimos locales, primero, que estén disponibles para alquiler, y segundo, que reúnan las condiciones para poder adaptarlos y poder recibir a los niños y a sus familias allí. O sea, Los ayuntamientos, Rafael, ¿es solamente una participación de buena voluntad, de ayuda de gestión, apoyan económicamente? ¿Cómo se da esa relación mira, con los gobiernos locales? Empezar con FEDOMU, nosotros hicimos un acuerdo, un acuerdo que busca construir, digamos, a nivel de los gobiernos locales, todo el tema de información, sensibilización y movilización en torno a la política de primera infancia. Además de ese acuerdo que hicimos con FEDOMU, hemos hecho acuerdo con algunos ayuntamientos particulares, el caso de Santiago, por ejemplo, y hemos hecho apadrinamiento con 15 alcaldías y distritos municipales. Además de que hemos logrado también otro acuerdo de buena voluntad a través de un grupo de instituciones más amplia, donde estuvo la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, con otros ayuntamientos. O sea que tenemos alrededor de 60 ayuntamientos que tienen una sensibilización y movilización en torno a la primera infancia. Eso es importantísimo. Claro, cuando hablamos de que tenemos 158 municipios y 200 y tantos distritos municipales, todavía estamos en el camino de alcanzar, digamos, que todos esos gobiernos locales se involucren en esta política y la asuman como parte de su agenda, porque es la manera que vamos a lograr que el servicio se integre, digamos, en la localidad y se asuma desde lo local para que todas las instituciones que están en el territorio participen y asuman la primera infancia y la visibilidad de la primera infancia. Por ejemplo, nosotros tenemos alcaldías que lo han asumido cediendo locales al INAIPI. Que yo creo que ahí hay que ser justo con la historia y recordar en Boca Chica, que fue yo creo que la primera experiencia que se dio de que entregó un local municipal a favor de la primera infancia. INAIPI no existía cuando ya en el 2014 nosotros desde DGP recibimos ese local. Bueno, hay otras alcaldías en la zona en La Caleta, por ejemplo, en otros territorios que están cediendo locales al INAIPI. Y no solamente las alcaldías, hay también algunos diputados, algunas instituciones públicas, algunas instituciones privadas, por ejemplo, algunas iglesias. En el día de ayer estaba visitando Las Cañitas, la parroquia de Las Cañitas está cediendo, probablemente de aquí vamos a ir a la parroquia de San Vicente de Paúl, también nos está cediendo un local y lo está cediendo porque se están involucrando en esta política de primera infancia y lo están cediendo para que se desarrolle el programa, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de compromiso. El compromiso que tienen esas instituciones, que la primera infancia se ponga, digamos, en el primer plano y se asuma como lo que debe ser la construcción del futuro. Pero hay instituciones, sobre todo ONG, que funcionan como si fueran cogestoras. Cuéntenme un poco para que podamos entender la participación de estas instituciones. Bueno, nosotros, el programa de base familiar y comunitaria, tenemos 3 maneras de gestionarlo. La gestión directa de los CAFI, ¿verdad?, que la hace directamente el INAIPI, nosotros contratamos el personal, trabajamos todo lo que es el acompañamiento. Existe lo que es la cogestión, que son ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que concursaron en su momento y que optaron por ser parte del trabajo y poder asumir un número determinado de CAFIs a nivel comunitario. O sea, que es lo que llamamos cogestión.
Pero tenemos una tercera forma de hacerlo, y es que para poder ampliar cobertura y llegar incluso a lugares donde no estaba priorizado llegar, como las zonas más rurales, por ejemplo, tenemos lo que son el fortalecimiento de experiencias existentes. Francis, tú sabes que aunque no había una política, había una atención diseminada en el territorio, bastante informal, que iglesias, que si la casa del barrio, atendían niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una estrategia que pueda fortalecer esas experiencias que ya existen a nivel de los territorios, pero que como son organizaciones no tan fuertes administrativamente como para gestionar fondos del Estado, tenemos unas instituciones que son como sombrilla, que sí lo son mucho más fuertes, y que son las instituciones que coordinan y apoyan a esas instituciones más pequeñas, que ya existían en el territorio y que tienen una experiencia de trabajo con primera infancia. Entonces, son 3 maneras. Es parte de la política, el énfasis de fortalecimiento de la sociedad civil, de poder contar con organizaciones de la sociedad civil siendo parte aliada, socia, y que pueda implementar el mismo modelo de atención. Eso es muy importante. Nosotros capacitamos a todo ese personal, igual que el personal de gestión directa, le acompañamos de la misma manera, le proveemos los recursos y tanto didácticos, de trabajo, manuales, guías, todo igual que si fueran gestión directa, porque son simplemente otros brazos y manos ayudándonos a llegar a más lugares del país. Algo importante es que desde el principio de la política se ha visto la vinculación del Estado y la sociedad para implementar esta política. Así es. Las organizaciones sociales que participan del proceso no fue por casualidad, sino que ha estado desde el principio en el diseño, porque para que sea sostenible en el tiempo y para que logremos construir una cultura país, tenemos que involucrar a todos los sectores. O sea, por lo que decíamos, es la primera vez que nosotros logramos implementar una política de esta magnitud. Primera infancia está en primera plana por eso. Entonces, es importante. Lamentablemente, no fue lo que nosotros pensamos al principio. Digo lamentablemente porque nosotros pensábamos que todos los centros CAFI fueran cogestionados, fueran llevados por estas organizaciones, pero no tenemos como país, que es una de las realidades, no tenemos las capacidades creadas, y es parte también de lo que nos ha tocado a nosotros como institución y digamos como gestores de la política, ir creando capacidades país para la atención integral a la primera infancia. Pero no obstante, a pesar de cuando se inicia a la fecha de hoy, son muchos los avances, Claro que porque sí. todo esto también es un proceso. Claro. A veces no basta con tener los recursos, la voluntad política, a veces estos procesos tardan años y ya se es. pueden mostrar grandes resultados, no solamente a nivel constructivo, sino de la atención, de la cobertura, De la de la formación. cantidad de formación de profesionales que ya tenemos especializados en este renglón de 0 a 5 años, Así es. que es importante. Eso yo pienso que sí, Justamente, Francis. Rafael, la creación del INAIPI es resultado en sí mismo de esta política. Así es. Al crearse el INAIPI, entiendo que quizás reorganiza un poco el sistema y ya CONANI pasa a tener otras funciones, el plan Quisqueya empieza contigo, otras funciones. Ustedes, explíquenos un poquito ahora cómo se delimitan esas funciones, porque sé que son funciones distintas, pero todas en torno a un mismo objetivo. Mira, tal vez yo un poquito y luego Rafa completa. Es muy interesante la manera en que, como muy bien tú dices, el INAIPI es un hijo de la política. Exacto. El INAIPI es el cumplimiento de una de las metas de la política. El INAIPI nace como la institución responsable de gestionar los servicios de primera infancia en el país, puesto que no existía una institución. Tú sabes que el CONANI, que es el Consejo, ¿verdad?, Nacional de Niñas y Adolescencia, es el órgano rector de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y la ley no le confiere digamos, la función de atender directamente a los niños y a las niñas, sino velar por la buena atención y el cuidado y la protección de los niños. Por lo tanto, y por eso decía hace un ratito, los centros que el CONANI venía atendiendo hacía muchos años pasan al INAIPI como el órgano que es el responsable de la gestión de todos los servicios de atención. En este momento, el INAIPI tiene, digamos, en su estructura, esa es la responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, no construimos los centros se nos entregan, nosotros los habilitamos, formamos al personal,
contratamos primeramente ese personal, formamos a ese personal en temas de primera infancia, que como tú muy bien decías, hoy podemos hablar de que tenemos ya un grupo importante de colaboradores y colaboradoras formados en temas de primera infancia, que aunque eran licenciados o psicólogos o educadores en sus áreas, no necesariamente con un enfoque de atención a la primera infancia. Por lo tanto, ciertamente esa manera de haber distribuido el trabajo, pues por supuesto que nos ayuda en la articulación. La DGPEP, que digamos es la madre de lo que tiene que ver con todo el plan de Quisqueya Empieza Contigo, por supuesto que se queda como el ente articulador de la política, de todo lo que tiene que ver con las instituciones corresponsables de la atención, como decíamos hace un ratito, y que de alguna manera tienen que sí o sí estar presentes, destinar recursos, activarse conjunto a nosotros para poder ofrecer la atención integral que la política determina. Y que la capacitación es importante porque, por lo menos yo he tenido la dicha de ir a una estancia, no es que tú contratas a alguien que cocina. En mi caso, que me tocó apoyar la zona este, y güey, es que esa señora tiene que saber el tipo de alimentación que necesita un niño. Así o sea, es. no es una fruta por una fruta, es más complejo de la que la gente piensa. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Higüey, una de las grandes dificultades que teníamos era, llegaban 1000 currículum y sin embargo 3 o 4 apenas calificaban, justamente por la especialidad que se necesita, porque atender niños es muy cuidado, de que no lo maltraten, de que realmente lo tengan limpiecito, de que realmente le den la atención que necesita. Pero ahí entra también la parte de articulación. El INAIPI tiene un énfasis muy importante en la formación. Yo quiero hacer este reconocimiento de que la inversión que estamos haciendo en formar a nuestro personal es muy importante. Es muy importante por lo que ya expliqué, ¿verdad? Y por lo que tú acabas de decir, es la vida de los niños que está en riesgo. Y para eso nos hacemos de alianzas y acuerdos también con otro tipo de instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el Infotep, con quienes ya hemos capacitado más de 1000 colaboradores, pero ¿cuáles son esos colaboradores que el Infotep nos capacita? Justamente conserjes, porteros, vigilantes, cocineras y cocineros, porque como tú dices, cocinar para un hotel no es lo mismo que cocinar para niños menores de 5 años, 45 días. Por lo tanto, eso lo hacemos con el Infotep. Pronto, en el mes de mayo, tenemos la segunda graduación de 600 colaboradores más con el Infotep. No, se han tenido diplomado y de todo, yo lo sigo en ya las redes. Así es. Con el INAFOCAN, que tú sabes que es el Instituto Nacional de Formación Magisterial, tenemos un acuerdo muy importante porque hemos llegado al punto ya de no solamente formar de manera continua con cursos y talleres, sino especializar a nuestro personal. Y con el INAFOCAN tenemos programas importantísimos a partir de una alianza que desarrollamos en la que estamos especializando con posgrados a los coordinadores de los centros en temas de gestión de centros de primera infancia y al equipo de educación que trabaja en las estancias. Como decíamos hace un ratito, en las estancias y en los CAFIS. Una educadora licenciada no necesariamente sabe trabajar con niños de 2 años o de 45 días. Entonces el INAIPI tiene que formar su personal. Algo que quiero añadir es que la formación que facilita el INAIPI no es solo al personal, es también a las familias. Sí, va para allá. Yo creo que, volviendo al territorio, esa formación que recibe nuestro personal, de alguna manera también la vamos trabajando con las familias para ir creando capacidades, no solamente en el personal que da el servicio, porque los niños están con nosotros unas horas, pero el mayor tiempo están en la casa. Entonces, lo que reciben en el centro de alguna manera tiene que tener seguimiento, acompañamiento en el hogar. Y por eso también es muy importante el proceso de formación que se genera en las redes de servicio a través de los núcleos de familia, que es una organización también interesante, que creo que, digamos, que son de las experiencias que podemos exportar como país, porque tenemos núcleos de familia, de 30 familias, que se congregan, reciben formación para poder acompañar y para poder acompañarse en esa crianza de los niños y las niñas. Que en ese sentido también nosotros estamos construyendo una cultura de la política de la primera infancia en la República Dominicana. Bueno, empalmando que esta política se empalma con otra de las grandes iniciativas del Estado Dominicano. O sea, ya los niños salen de las estancias atendidos para entrar ya a tanda extendida y continuar este otro desafío.
Así es. Sí. Nosotros con el Ministerio de Educación, que también es un gran aliado. Recuerda que el INAIPI es una institución, es un instituto adscrito al Ministerio de Educación. Nuestros recursos vienen del presupuesto del ministerio y por lo tanto el trabajo de articulación con el ministerio es permanente. Nosotros tenemos cada año un gran número de niños que pasa de los centros de atención, tanto CAIPI como CAFI, a las aulas del grado de preprimario, que es el último grado del nivel inicial. Por lo tanto, empezamos la articulación con un protocolo que le llamamos protocolo de transición, que intenta asegurar que todos los niños y las niñas que salen de los centros CAIPI y CAFI puedan tener un cupo disponible en un aula de preprimario. Eso es importante. Eso es muy importante. Tenemos déficits todavía y tenemos Obviamente. territorios, pero son muy pocos, en general 3, en donde cada año es un poco difícil que todos puedan entrar, pero se hace un seguimiento niño a niña, para que puedan tener un cupo en la aula de preprimario y que puedan continuar su educación inicial. Rafa, Larry, se nos ha ido el tiempo, pero una pregunta muy rápida y final. ¿Qué podemos esperar en este 2019? Servicio de más calidad. es. Más cobertura, por favor. Más cobertura, más compromiso, más impulso de esta política de primera infancia a nivel de los territorios, involucrando a los gobiernos locales, involucrando a todas las sectoriales del Estado, pero también de la sociedad, para que podamos lograr la atención de calidad que el INAIPI promueve desde su quehacer y que la República Dominicana necesita, digamos, para fortalecerse como país. Bueno, realmente yo quiero agradecerles tanto a Larisa como a Rafael y a todo el equipo del INAIPI, permitirles estar aquí, siempre actualizando estas informaciones y que la ciudadanía sepa lo que está pasando en República Dominicana en torno a la primera infancia. Y como sabemos que ya viene un año preelectoral, que sepan que los alcaldes y alcaldesas aspirantes, esos precandidatos que quieren ser alcalde y alcaldesa, tienen que venir con una sensibilidad a este tema, porque esta política está en los territorios y no la podemos dejar caer bajo ninguna circunstancia. Así es. Muchísimas gracias, Francis. Para el INAIPI es una gran alegría, yo sé que es el mismo sentir de Rafa, estar aquí, compartir todas estas buenas noticias que como país pues estamos desarrollando. No, gracias a ustedes por estar haciendo algo tan valioso para el país y que sepan que este espacio siempre va a estar abierto para seguir aprendiendo más. Muchas Le gracias. agradecemos. Pero creo que también hay que agradecerle a todos ustedes que están cada semana con su agenda municipal, pero sobre todo que están fiel a su canal 4RD, que siempre les brindará un contenido de calidad, variado e información actualizada. Así que no se muevan para que continúen disfrutando la programación y nos vemos la próxima semana con su agenda municipal.